y psicóloga que es como psicóloga ocupacional, pero no solamente es practicante, ella trabaja muchísimo en investigación y trata de combinar su práctica y su investigación y esta división en dos. Y ella es fellow del Royal College of Arts y actualmente está haciendo su doctorado y a veces da charlas en Birkbeck, en London, y también en la Universidad Kingston Business School. Ahí es donde conocí a Margaret, porque ella era una luz en esta área cuando la conocí. Y su trabajo realmente agrupa muchísimas actividades con organizaciones sin ánimo de lucro y también organizaciones de lucro. Para darles algunos ejemplos, ella ha trabajado revisando cómo se habilitan las carreras en la industria de tecnología y los sesgos que existen en estos sectores y ha trabajado con la oficina de la alcaldía para mejorar la educación para la alcaldía en términos de Londres, en términos de la diversidad de Londres, trabajando con inclusión dentro de este municipio. Ha trabajado con el Museo de Ciencias para tratar de eliminar el sesgo en el museo. Tiene una amplia gama de experiencia y trabaja con organizaciones de vastas maneras. Y lo que va a hacer hoy es compartir mucho de su conocimiento, muchas de sus experiencias. Y tendremos preguntas y respuestas al final y tendrán una oportunidad de hacerle preguntas y averiguar más a profundidad sus intereses y que ustedes también compartan sus experiencias. Bienvenida, Margaret. Le doy la palabra, Margaret, para que presentes. Muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir mis diapositivas en un momento. Ténganme un poquito de paciencia mientras que encuentre las diapositivas correctas. Muy bien. Si pueden ver mis diapositivas, ¿me pueden alzar el pulgar? Muy bien. Lo primero que digo cuando trato de hablar es que yo es simplemente soy una arrendataria, simplemente vivo en el Reino Unido, en Londres, porque las personas comienzan a tratar de decir de dónde vengo y realmente solo tenemos 45 minutos. Sí quiero ahorrarles tiempo y decir, mi acento es un poquito, yo soy tenant, más o menos hace 15 años viviendo en el sureste de Inglaterra, ha cambiado un poquito mi acento. Me imagino que ustedes están preguntándose por qué tengo este acento. Ya Hazel me presentó, pero quiero compartir varias cosas con ustedes. Voy a hablar mucho sobre mi maestría que terminé hace 4 años. Cuando alguien quiere presentar investigaciones, una pregunta que las personas se hacen es ¿por qué elegiste este tema? Voy a comenzar. ¿Por qué elegí este tema para mi maestría? Como dijo Hazel, me mudé al Reino Unido como adulta hace 14, 15 años y fue una interesante experiencia para mí. Y realmente me tuve que bajar en mi puesto laboral un poquito y tuve que experimentar ciertos factores relacionados con mi identidad y como persona negra en Inglaterra, extranjera, y me tardó un tiempo de ajustarme y pensé qué cosas tan extrañas están sucediendo aquí, pero bueno, después de mi carrera encontré muchísimas barreras durante mi trabajo y hasta las amistades normales tenían muchas dinámicas muy interesantes que no entendía siempre. Y como dijimos, yo creo que estas cosas me están sucediendo porque probablemente soy menos poderosa, soy menos junior, soy más rica. Eso es lo que pensé. Si soy una mujer negra, lo que va a hacer quizás si todos nos volvemos muy ricos y somos muy poderosos y somos muy, quizás ya las experiencias se mejoran. Y le decía a mis hijos, necesariamente, si usted es un niño negro en este país, trabajen arduamente, ganen mucho dinero y creas una oportunidad para ti y después ya estarás bien. Eso es lo que quería decirles. Entonces pensé, bueno, si yo realmente quiero verificar eso, ¿a quién debo preguntarle?
Y dijo, tengo que hablar con los más exitosos y más poderosos mujeres y hombres negros en Inglaterra. Y esa fue mi tarea. Quería que ellos me contaran, que sus experiencias fueran muy diferentes a las mías, para poder contarle a mis hijos. Bueno, ¿cómo vamos a estar al final? Todo va a estar bien al final. Y asumimos que todos querían ser ricos, pero no todas las personas quieren ser ricos. Y después decidimos que esta investigación en este momento realmente con personas muy importantes negras, ellos estaban teniendo también muchos sesgos y muchos problemas en sus propias organizaciones a nivel nacionales. Las personas más senior en sus organizaciones que de raza negra realmente era una muestra. Solamente logré conseguir 6 personas que aceptaran mis entrevistas porque era muy difícil conseguir unas personas de la raza negra con estas posiciones de poder o cargos tan altos. Y esta fue mi pregunta. ¿Cómo se siente ser una persona negra, una persona en un puesto muy senior en una institución occidental? Y esta pregunta de pronto fuera diferente si estuviera en Nairobi, en Kenia. De pronto es una pregunta irrelevante, pero aquí cuando nosotros miramos esta investigación, bueno, ¿cómo se vería esto basado en el país donde vivo yo? Obviamente que la muestra y el contexto es importante cuando respondamos estas preguntas. Aquí tengo un resumen de la muestra tomada. Vemos igual la cantidad de hombres como mujeres. Elegimos 2 personas de cada sector. Elegimos 2 banqueros, 2 personas que trabajaban en retail, el sector salud y ONG. Personas en cargos muy seniors. Si digo 3 o 4 cosas sobre ellos, ya sabían quién eran en ese momento. Entonces, algo que me estaba realmente molestando mucho por mis experiencias, yo siempre tenía conciencia, conocía los estereotipos que las personas tienen hacia mí en diferentes ambientes, basado en mi género y basado en mi raza y cómo hablaba. Y estas preocupaciones a veces las tenía antes de que las personas hablan. Inmediatamente que hablaban, yo ya estaba pensando sobre eso. Ah, aquí vamos otra vez, ya lo entendía y los resultados eran muy diferentes. Les voy a mostrar cuáles son los resultados si se encuentran en una situación como esta, pero quiero definir este concepto de estereotipos más ampliamente, más que simplemente la raza, porque es algo que encontramos que es una preocupación, algo que si experimenten una marginalización por cualquier razón puede experimentar, pero también a veces se encuentran en un paso donde uno se encuentra en una minoría o de pronto estamos afrontando ciertos estereotipos. Cada identidad tiene estereotipos, sea positivos o negativos, y cada nosotros en algún momento nos encontramos en una situación donde estamos pensando, ¿será que me están utilizando un estereotipo hacia mí? Y eso siempre tiene un efecto en nuestro comportamiento y nuestro desempeño y cómo trabajamos con estos escenarios. Pero esta foto aquí probablemente la reconocen, es el estereotipo. La mayoría han visto muchos memes sobre mujeres parqueando los carros como mujer. Realmente nosotros ya conocemos muchos estereotipos de mujeres operando maquinaria. Simplemente como mujer tenemos muchos estereotipos y, y sobre sus capacidades de conducir diferentes vehículos. Cualquiera puede parquear un carro, pero sin embargo las mujeres tienen un estereotipo. Y como conocemos esto, les voy a dar un ejemplo de por qué funciona esto. Yo sé que estamos trabajando con diferentes cosas. Soy una persona que celebra la Navidad. A mí me encanta la Navidad y por lo tanto compro regalos de Navidad. Pero el problema, como siempre soy una persona que compra todo a último minuto, nunca compro los regalos a tiempo. Entonces el 22 y el 23 de diciembre, realmente ahí es donde salgo a comprar todos los regalos. Algunos de ustedes ya decidieron que ya no podemos ser amigos. Eso está bien, ya los entiendo. Entonces, soy una persona que siempre compro el último día. Imagínense, yo estoy el 23 de diciembre comprando de último minuto todos mis regalos en Inglaterra. Y, y vamos a un edificio donde parqueamos el carro en un centro comercial en este pueblo.
me di cuenta que este pueblo está lleno de compradores de último minuto. ¿Por qué no compraron en septiembre? Estos no es comportamiento aceptable. Yo debería ser la única persona que compra a último minuto, pero no. Me di cuenta realmente que la mitad de mi pueblo, creo que más de la mitad actúan de la misma manera. Todos están en el centro comercial en el último minuto. ¿Qué significa? Que hay líneas muy largas y tengo que llegar al segundo piso y veo un lugar para parquear. Estoy tratando de parquear mi carro y me di cuenta que en momentos como estos, miren la presión que estoy experimentando. Piensan que yo estoy consciente de los estereotipos de mujeres y que operan maquinarias y vehículos para parquear un carro. Y miro hacia atrás y veo que el carro hacia atrás hay un hombre ahí. Él mira y me está mirando. No, no con uno, simplemente él quería ir. Yo lo veo haciendo esto. Inmediatamente trato de parquear mi carro y 7 maniobras después no logré parquear mi carro en un parqueadero suficientemente grande. En un día normal lo haría rapidísimo, pero no lo pude por esta presión que sentía, porque yo estoy consciente de este paradigma, de lo que está sucediendo, aparte de mi carga cognitiva que debería utilizar para parquear ese carro. Realmente esta amenaza que yo siento me hace operar de una manera equivocada y me están observando y estamos observando un mal desempeño que desafortunadamente refuerza este estereotipo que las mujeres no saben parquear un carro. Y eso en un resumen es un estereotipo. Entonces, si ustedes se encuentran en un lugar donde están en la minoría y conocen ciertos estereotipos o cómo llegamos a ciertas identidades, de pronto experimentamos este tipo de preocupación y me di cuenta que esto es bastante común como mujer negra en una área predominantemente blanca. Entonces, ese es el tema que quería investigar y cómo funciona esto en la teoría. Entonces, todos tenemos ciertas preocupaciones, se empeoran dependiendo de qué tanto presión estamos recibiendo, qué tan bien queremos desempeñarnos. Todos estos factores te puede desempeñarse y rendir de una manera muy pobre por lo que está sucediendo en sus cerebros y por su carga cognitiva y por el estrés o la amenaza que estamos afrontando basado en nuestra identidad en cualquier momento. Entonces, si nosotros conocemos el estereotipo y nos encontramos en este orden y conocemos exactamente las características que te hace una minoría en cierto lugar o que las personas tienen una tendencia hacia un estereotipo, nos volvemos susceptibles a estos estereotipos. En este momento específicamente, de pronto hay alguien que puede considerarse un victimario de este tipo de comportamiento del contexto. Pueden haber diferentes factores. Eres una persona que compra el último minuto. Todas estas cosas te hacen más susceptibles a estar muy preocupada y de pronto tendremos un rendimiento, un desempeño muy diferente a lo que normalmente tuviéramos. Y esto puede hacer que este estereotipo realmente sea una amenaza viva. Entonces, si esta respuesta de amenaza se activa, quizás entramos a un estado de ansiedad. Realmente podemos tener ansiedad y eso reduce nuestro desempeño, incrementa nuestra motivación. En mi caso, cuando estaba parqueando el caño, me di cuenta lo que sé que está sucediendo es que yo soy perfectamente capaz de parquear mi carro, lo sé, y no me importa cuánto tiempo tendrán que esperar a que yo parquee. Por favor, esperen. En el momento que empecé a decirme estas mismas cosas, yo afirmar esto, me di cuenta que parqué mi carro mucho más rápido, entonces neutralicé esta amenaza. Pero este tipo de valoración requiere que uno analice estos factores de discriminación. Si esa persona trató de pasar o me dijo algo porque estaban apurados o es porque estaban en ese estado de mente también, entonces y como soy una persona de un grupo marginal, de pronto experimento más discriminación en este momento. Entonces, diferentes maneras de lidiar con eso. Algunas personas retan el estereotipo en ese momento. Digamos, esta persona dice, hey, no estás parqueando bien. Entonces yo simplemente les digo, no, no me molesten. Y algunas personas se adueñan de su identidad. Dice, mire, soy mujer, yo sé parquear mi carro, no me puedes discriminar por este factor. No debemos utilizar estereotipos.
Entonces, esa es una manera de retar el estereotipo. Si eres una persona que realmente aboga por ciertos temas, menos probablemente tienes temor y no llegan a esta respuesta de amenaza. En este momento puedes decidir también, si yo parqueo mi carro en 12 minutos, no, o sea, ¿qué? ¿Estás apurado? Espérense. Y seguimos afirmando esto y esto realmente elimina este estado de ansiedad y te deja funcionar de una manera normal. Y estaba explorando esto, estaba encontrando diferentes maneras en un contexto blanco. ¿Cuál de esta cosa puedo ver yo que ellos pueden reconocer en sus día a días? Y como son personas muy senior, como son personas muy ricas, muy poderosas, no tienen preocupaciones. Quería saber, quería entender si una persona negra en un estatus alto no sufría de esto. Y eso fijó el panorama de lo que íbamos a investigar. Y los próximos 20 minutos les voy a explicar cuáles son los hallazgos. Y esto realmente son mis hallazgos. Listé quiénes son los instigadores, las personas que experimentan estos sesgos y estos estereotipos negativos. La mayoría de estos eran negativos, estos directivos, miembros de las juntas directivas, pares, juniors, proveedores, entrevistadores, incluso personas que llegan a un trabajo y literalmente le dicen a la persona o trata a la persona como si ellos fueran menores que ellos, aunque son los que los están entrevistando. Realmente este es el gran jefe y completamente desmorona su oportunidad. Pero esto ocurre mucho en un contexto con una mayoría blanca. Y realmente los objetivos siempre conocían que yo soy la única persona negra a este nivel en mi organización. Ellos ya conocían y eran muy conscientes de que ellos realmente estaban en una posición de privilegio y su estatus era muy alto y sabían que eran lo único de sus tipos, que eran un líder negro en un área donde casi todos eran blancos. Y lo que tendía a suceder es que esta conciencia la valoraban en dos maneras, que los líderes blancos en contextos muy blancos y para personas negras también. Este estereotipo a veces se sobrelapa también. Dependiendo del área donde estamos, todas las personas negras en general se estereotipan en dos maneras. Se estereotipan por su conducta, cuando las personas asumen sobre sus comportamientos o estereotipos sobre sus capacidades, como negro. Eres inteligente, competente y una persona capaz. Y estos datos también, hay diferentes narrativas de luchas, de las maneras que se experimenta sus liderazgos y sus asistencias. Eso tienen que ver con aislamiento, de pronto como peligros existenciales, casi como que tuviéramos una necesidad de sobrevivir. Había conciencia de esos estereotipos y de estas amenazas que sí existían en donde trabajan y había recorderis constantes de que estaban subvalorizados y discriminados. Entonces, la buena noticia no me llegó, como podemos ver. Era completamente diferente de lo que yo esperaba que iba a encontrar. Estaban encontrando que los líderes realmente eso no es un amortiguador de lo que experimentas como una persona negra, que realmente eran menos obvios, pero realmente se resaltaban más. Pero también más probablemente tendrían ser un estereotipo como una persona negra. Aquí estás demostrando que eres una persona muy capaz. Entonces ya realmente se volvían los estereotipos más extremos. ¿Qué sucedía cuando las personas estaban expuestas a estos estereotipos? Habían dos maneras con estos líderes y ellos los valoraban como que no era una amenaza, no vale la pena yo ponerle atención a esto. Y esos señales es una persona simplemente le falta las personas blancas en un contexto, una persona negra en un contexto blanco sabría lo que yo estoy mencionando. Muchas veces no entendemos el por qué esta discriminación ocurre y muchas veces realmente esas cosas realmente nos molestan, es algo que realmente nos pone hiperatentivos, estamos buscando la siguiente amenaza, sentimos que hay muchos sesgos, sentimos frustración, rabia o entramos a un modo que realmente nos ayuda de que yo les voy a demostrar cómo no se debe tratar o les voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Aquí es donde tenemos estos momentos que brillan en nuestras vidas porque alguien realmente te retó y a veces las personas recurren a sus identidades. A veces no sucede con el género, con raza. Pensamos con la palabra lady. Lady es una mujer, pero cuando estamos formando este idioma, una mujer era una mujer.
y era bajita, y lady era como una manera mejor, como un título, como lady, que es una mujer especial, que no es verdad, las mujeres son mujeres, pero a veces sucede, las personas crean terminologías que realmente tratan de mejorar su estatus de género, pero gentlemen, por ejemplo, caballeros, la palabra ya es mejor que hombres, no son hombres, son caballeros, son un tipo de hombre que son caballeros, son más nobles, es como una manera de su supervivencia. Las personas negras hacen lo mismo, por ejemplo. No soy simplemente una persona negra, soy un profesional negro. Eres una persona negra, pero no importa, pero simplemente estoy hablando. Entonces, esto había una motivación para mejorar el desempeño. Eran momentos que brillan, pero a veces había un desempeño, en mi caso, y les voy a dar algunos ejemplos más adelante. Y de nuevo, hemos encontrado que las personas para recuperarse, porque siempre tenemos esta necesidad de ser autónomas, muchas personas quieren restaurarse ese estado de autonomía muy rápidamente. Ellos desafían los instigadores y los victimarios rápidos, reafirman su identidad. Están personas que saben lo que son, tienen algún problema. Yo no voy a interrumpir su problema y realmente entra en acción. Y cuando hacían esto, estos son los momentos donde realmente su liderazgo realmente progresaba. Realmente ese es el resumen de todas estas cosas. Entonces quería compartir con ustedes ciertos momentos, simplemente dándoles ejemplos de lo que yo estaba investigando. Estos son lo que llamo los narrativos de la minoritización o conocer que nosotros estamos en un estado constante de que nos estamos observando. Un participante, como puedes ver, hago esta pregunta, ¿cómo se siente? Simplemente quería saber cómo se sentía ser una persona así tan poderosa, cómo se siente ser una persona negra al nivel tan alto. Yo quería saberlo y me preguntaba, había una parte donde les pregunté antes, cuénteme, ¿cuál es tu trabajo? Y cuando les pregunté, ellos con orgullo comenzaron a decir, mire, y empezaron a hablar sobre quién era, con tanta energía y con tanta inspiración y con tanto orgullo, compartían su viaje y cómo lograron lo que lograron. Y después les hice las preguntas. Ahora cuénteme, ¿cómo se siente ser una persona negra dentro de su rol? ¿Qué significa que se identificaron como líder y después como líderes negros? Y ahí es donde me dieron las otras narrativas. Es como que estamos atrapados con unos leones. Eso es una persona muy senior. Eso es mis colegas les preocupa de que yo realmente sea una paloma entre gatos. También es como nos dijeran que era como si fuera un pescado nadando en contra de la corriente. La mayoría están nadando hacia abajo y tenemos esta persona diferente que está nadando en contra de la corriente, sin apoyo, aislado, completamente solo, yendo en una dirección diferente a los demás. Esto es donde las personas experimentan mucho aislamiento o entienden lo que está sucediendo a sus alrededores y saben que es diferente. Y hay otra persona que dicen ellos, los blancos, probablemente tienen una mala concepción y preconcepciones de lo que yo soy y lo que yo pudiera ser. Y el resto es que yo tengo que conocer y ser consciente en el proceso de cómo yo me siento sobre mí mismo y cómo me perciben. Esta persona estaba reconociendo que lo que importa a las personas, lo que dicen las personas y piensan las personas, así lo piensa la sociedad, es desafortunado, pero yo puedo decidir, no importa, yo tengo que decidir cómo soy. Por ejemplo, yo soy el líder y por lo tanto hay dos partes para eso. Esto no es algo que me sucede a mí. También tengo las capacidades y las destrezas y la elección y la autonomía de elegir cómo yo voy a trabajar y qué voy a soportar y qué no voy a soportar. Más o menos eso tenía que ver cómo se sentían los estereotipos. Bueno, hablemos sobre el estereotipo del estatus. Alguien que me está diciendo sobre algo que sucedió. La metodología que utilicé realmente es una técnica de incidencia física. Les preguntaba, cuéntame sobre un incidente en donde tuviste una preocupación de lo que estaba sucediendo para ti. ¿Fue un resultado de su raza o de su género? Como una persona en un cargo muy alto dentro de una organización, recopilé 3 diferentes episodios. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue, cómo te sentiste y cuál fue el resultado? Entonces analicé cada uno de estos episodios para sacar mis resultados. Entonces un día la persona vino a hablar conmigo y dijo que
Esta es una persona que tiene un cargo muy alto, sigue siendo una persona muy importante en su cargo. Y para decir esto realmente me pareció muy curioso. No fue aceptable realmente. Dijo, una persona senior vino a mí y me dijo que yo no estaba pensando suficientemente alto. Yo no pensaba lo mismo que el grupo blanco. Yo tenía un cargo muy alto, muy senior. Eso fuera diferente a los otros incidentes que me estaba contando. Estaba realmente estaba diciéndome que yo no estaba inteligente y encontré muchos estereotipos. Vemos cuáles son las diferencias. Y aquí es donde realmente esto lo evaluó como una amenaza, porque afectó mi confianza, afectó mi capacidad de hacer mi trabajo. Siempre estaba yo tratando de averiguar si estaba haciendo lo correcto y me comparaba con otras personas en mi puesto y decía, ¿sabes qué? En otras organizaciones y estoy haciendo exactamente la persona correcta, la cosa correcta. Es una persona con mucha confianza, pero porque este estereotipo perdió su confianza y no estaba dejándolo desempeñar, lo estaban observando constantemente y él constantemente se estaba revisando el mismo y concluimos que no es muy confianza ni competente, sin embargo, como un resultado de una experiencia que tuvo por fuera de él mismo. Ya les di un ejemplo de estereotipos de comportamiento. Esto es alguien que está hablando sobre lo más común era una persona agresiva, piensa que somos agresivos si retamos algo, somos muy sensibles, si decimos esto no es justo o si estamos tristes. No dice, esto está sobre reaccionando. Entonces, ese es otro estereotipo de comportamiento. Alguien diciendo que los hombres negros son más agresivos. Las mujeres también, pero creo que hay más temor de un hombre negro siendo agresivos. Esto es diciendo, y yo encontré esto mucho. ¿Sienten ustedes que sufren más estereotipos de agresividad los hombres? Sí, porque tenemos una identidad alternativa como mujeres y a veces las personas como mujeres encuentran, especialmente los hombres blancos, pero no funciona con las mujeres blancas. En términos de mujeres negras, pues sufren un poquito menos que los hombres en términos de agresividad. Pero me gustó este ejemplo. Esto es alguien que en este momento trabaja en retail. Es una de las personas con un cargo más alto en Gran Bretaña en una tienda de retail muy grande en el Reino Unido. Ella comenzó como evaluadora senior, dando retroalimentación sobre las promociones y aquí es donde las personas reciben una promoción o no. Y ella está observando y observó al candidato que era una mujer blanca que estaba pasando y estaban discutiendo su desempeño, su rendimiento. Y para ella la mujer blanca era muy similar a la mujer negra que estaba viendo eso lo que estaba diciendo. Sin embargo, cuando estaban evaluando a la mujer blanca, son más positivos y terminan dándole a ella un pase y promoviéndola a ella. Cuando están discutiendo a la mujer negra, que tiene un perfil exactamente muy similar al de ella, comenzaron a decir, bueno, es un poquito agresiva, ella realmente tiene una actitud, su desempeño es muy bueno, pero no hablan ellos. Inmediatamente empiezan a hablar sobre su carácter y encuentran razones para no promoverla por estos motivos. Y ella desafía eso. Mire, ustedes están acá, son exactamente iguales, se comportan igual, ¿por qué promovieron a esta y no promovieron a la otra? Sí están actuando y no lo respondieron, excepto cuando llegó su evaluación la siguiente mañana. Ella también le dijeron que ella era muy agresiva y era muy retadora en esa medida y por eso no le dieron la promoción a ella. Realmente fue un gran ejemplo. Obviamente, desafiando esto, fue al tribunal, fue a las cortes y ganó el caso. Sin embargo, decidió irse de esa organización. Ahora hablemos sobre algo, una nómina, es algo muy serio que sucedió, pero las personas no le pusieron atención. Esta persona era banquera y, y él realmente era una de tres personas que podía tenía esa especialización en ese tiempo y estábamos hablando con un cliente por mucho tiempo y él tenía, digamos que se llama Gerald David, pero en el papel las personas con quien él estaba hablando, los clientes asumían que él era blanco de británico y él no lo era. Entonces, habían estado hablando por meses y acordaron algo y él va y vuela y a reunirse con esta persona para resolver este problema. Dijo, apenas entró a la sala, el hombre con quien iba a reunirse, la persona senior, el ejecutivo, entró y inmediatamente alguien estaba tratando de presentar, este es Gerald, y el hombre simplemente miraba hacia el otro lado. Eso era un hombre muy pequeño también. El hombre simplemente miraba para el otro y le decía, este es Gerald, y seguía buscando a Gerald, no. Y después el profesor le agarró la mano y le dijo, mire, él es Gerald, este es Gerald.
este es el señor que voló desde Reino Unido a venir a reunirse contigo. Y de repente la persona quitó su mano y salió corriendo de la sala inmediatamente. Y yo le pregunté a este Gerald cuando estaba investigando, ¿qué hiciste en este caso? Porque esto es chocante. Y simplemente me reí por la percepción, porque pues, yo soy experto en este campo. Este incidente no me afecta a mí ni mi interpretación. Simplemente me reí y esa era la forma de lidiar con esto. No debo dejar que me afecte. No dejo que estas cosas me afecten. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué sucede cuando las personas ríen y realmente no le ponen atención a este mismo? Ahora ese señor Andrew va hasta otra reunión, ahora como Andrew, donde era el único hombre blanco. Solamente había una mujer blanca y un hombre blanco. El resto eran un hombre negro y una mujer blanca. El resto eran hombres blancos. Y la cafetera estaba dañada y una persona le dice, por favor, arregle la cafetera o vaya, llénelo con agua o algo, le dice. Y describe qué tanta rabia sintió y cómo estaba caminando en el pasillo furioso. Porque cómo así que ellos creen que yo estoy aquí para una reunión muy importante y lo único que podía empezar, estoy aquí para arreglar la máquina de café. Entonces tuvo mucha rabia y la única persona con que podía hablar era la mujer blanca, porque era la única persona que entendía algo. Entonces, esta persona puede experimentar dos experiencias en ese momento, lo pueden decir que es una amenaza y con respuesta emocional, y en otros momentos de pronto pueden reír. No significa que ese incidente no fue serio, probablemente tiene que ver con el contexto y cómo esa persona lidia con este asunto en este momento. Ok, entonces, ok, ¿qué tiene que ver esto con esto? Haré mi mejor intento para explicarles cómo pueden aplicar esta investigación. Entonces, la mayoría de ustedes encuentran que ustedes trabajan con colegas negros en contextos predominantemente blancos. Entiendo que también hay mentorías y relaciones de mentores que realmente están trabajando en las personas y tenemos diferentes dinámicas donde las personas no saben manejar esto. Entonces, basado en esta investigación, lo que les diría, simplemente conocer estos conceptos que llamamos la posicionalidad. ¿Qué significa posicionalidad? La posicionalidad es una posición social que ocupamos dentro de la sociedad. Quizás ni siquiera estamos de acuerdo, pero si pensamos por un momento que como ser humano, cuando estaba mirando mis muestras, estaba mirándolo a ellos como alguien que yo era junior, yo era negro, yo compartí con ellos, pero los vi a ellos como si fueran diferentes míos, porque los vi como poderosos, más ricos, más cargos más altos, más senior, con más experiencias. Por eso, eso es para mí, eso es su posicionalidad. ¿Y cómo percibimos algo? Y de nuevo, debería preguntar cómo se percibían ellos mismos, pero cómo uno percibe una persona determina cómo uno pudiera manejar estas relaciones o donde pudieran haber preocupaciones que quizás podemos crear un estereotipo o que ellos pueden crear un estereotipo hacia ti. En la investigación lo llamamos como estoy diciendo que esa es una mujer negra, migrante, es una mujer negra. Esa es mi posicionalidad. No es una verdad longitudinal. Si estamos presentando esto, probablemente lo hacemos diferente porque ustedes son diferentes. Muchos encontramos diferentes maneras porque encontramos otras cosas interesantes. Lo que yo encuentro interesante, algo muy interesante, es quién soy yo. No porque es una verdad objetiva en el mundo, aunque quisiera que fuera así, pero no es verdad. Quizás de pronto tendremos diferentes maneras. Y miré la literatura e investigué cómo las personas realmente habían abordado las amenazas de estereotipos, lo abordaban de cómo ellos eran en el mundo. Entonces, nuestra posicionalidad, quiénes somos, afecta cómo nos comportamos en el mundo. El sentido colectivo de cómo somos en el mundo impacta las preguntas que hacemos hacia otras personas y cómo hacemos preguntas. Estamos en una relación de mentoría con una persona, afecta lo que nosotros vemos en esta persona o lo que no vemos en esta persona, cómo participamos con ellos, con quién elegimos participar en este grupo de candidatos y la agenda que nosotros estemos empujando dentro de esta interacción. Entonces, si nosotros estamos muy conscientes y nos preguntamos, ¿cómo me veo yo mismo
dentro de esta interacción. Si nos preguntamos esto, ¿y cómo me ve esta persona a mí? De pronto, si nos preguntamos eso, podemos de pronto romper estas brechas donde las personas tienen preocupaciones y temores que van a van a recibir estereotipos o van a presumir cosas sobre ellos. Entonces, les pedimos a las personas, paren un momento y pregúntese quién soy yo y cómo me ve la otra persona. Si eres la persona más junior, la persona menos poderosa, reconozca eso. ¿Cómo veo yo a esta persona más senior? ¿Será que yo quiero posicionarme como más junior, menos poderoso o como una igual? Y así enmarcamos esta relación de una manera neutra de poder. Así se aplica el posicionamiento. La otra cosa tiene que ver con la conciencia del estereotipo. Sobre todo lo que dijo, mire, los estereotipos caben en varias categorías, comportamiento y consecuencias. Si no conocemos esto, quizás comentamos que simplemente para ti suena normal, pero para la otra persona de pronto siente que es algo estereotípico. Recuerden el ejemplo donde a Annie le están contando, había dos candidatos. Uno simplemente hablaban sobre sus competencias y Annie está viendo esto. Si este panel conocía cómo las personas negros normalmente sienten estereotipos, hubieran sabido que estaban ellos hablando sobre el contexto blanco con el comportamiento de una persona negra y eso realmente les está colocando en una situación de desventaja. Entonces, conocer que hay diferentes grupos de personas, diferentes antecedentes, diferentes culturas que hablan con diferentes acentos, que pudieran sufrir estereotipos, eso te ayuda de pronto a no jugar con esos estereotipos y ser más consciente y tener un abordaje más neutro cuando estamos participando con esas personas como empleados o como colegas o como mentores o como discípulos. Entre más crece nuestra conciencia, más cambia nuestro comportamiento. Esto tiene que ver con todas las características, no simplemente en raza. Ahora quiero hablar sobre retroalimentación. La retroalimentación en general, la mayoría son expertos en retroalimentación, entonces no vamos a discutir esto. Entonces, agreguen esto. He trabajado con varias organizaciones. Hubo una investigación que nosotros hicimos en una firma de abogados y una cosa que encontramos, porque su proceso de promociones están muy influenciadas por el tipo de retroalimentación que tenemos dentro de nuestro desempeño, realmente tenemos puntajes, un 3 o 2, y eso determina si reciben un bono o reciben una promoción. Entonces, estuvimos meses analizando diferentes comportamientos y retroalimentación entre diferentes grupos y la calidad de la retroalimentación. Pero primero hablemos sobre el comportamiento. Nosotros nos dimos cuenta que cuando había una diferencia racial y tratamos con género y raza, pero encontramos diferencias entre raza y género y entre los gerentes y los empleados. Aquí vemos cuando la retroalimentación es más positiva, cuando hay similitudes, la retroalimentación es más fácil. Esos empleados tendieron a recibir retroalimentación sin filtro, muy directa, porque la persona dando retroalimentación no estaba preocupada sobre ser racista, ni que los sientan como si fueran sexistas. Todas las personas reciben retroalimentación muy franca y que es de gran ayuda. Y es muy oportuna, porque la persona de pronto tiene que ir y pensar, bueno, ¿cómo les digo esto? Bueno, ¿será que les tengo que decir? Y la persona no está preocupada. Entonces, mientras están haciendo esto, no les están dando la retroalimentación verdadera. Entonces, la retroalimentación estuvo oportuna. Entonces, cuando nosotros realmente queremos protegernos porque filtramos algo, porque realmente no sabemos si lo que vamos a decir va a estar mal interpretado, entonces no quieren dar la retroalimentación, entonces la filtran. También puede ser muy abrupta porque queremos suprimirla para que no salga, para que no suene de la manera equivocada, pero a veces vamos a tener conversación sobre que soy vino con una persona y simplemente tratamos de simplemente decirlo y de pronto a veces lo decimos de una manera equivocada. A veces realmente las personas no hablan de una manera asertiva porque realmente no saben cómo hablar, no saben y no quieren sonar racistas ni sexistas. Pero hemos encontrado que la retroalimentación, cuando hubo similitudes, la retroalimentación era más clara y desarrollada. Era algo muy claro que teníamos que cambiar. Cuando hubo diferencias, la retroalimentación era más ambigua y un poco más cargada. No, los candidatos no sabían de qué se trataba la retroalimentación. ¿Por qué no me dicen simplemente que soy mujer
o me están diciendo algo sobre mi desempeño o mi rendimiento. Siempre el candidato siempre estaba confundido sobre la retroalimentación. En cambio, cuando había más afinidad, las personas sabían exactamente de qué se trataba la retroalimentación y por qué se les estaban dando. Cuando había afinidad, hablaba más sobre temas sensibles, no una colección de diferentes temas. Cuando hubo diferencias, las personas hablaban más sobre el pasado y no los temas. A las minorías les hablaban sobre sus caracteres, sobre sus antecedentes, cosas de esta naturaleza que no tenían nada que ver con el tema, en vez de hablar sobre su rendimiento. No les estaba hablando sobre el desempeño, sino sobre el carácter, que significa que no van a poder rectificar las cosas, que era lo mismo. La retroalimentación se enfocaba sobre las tareas y los KPIs, y aquí se enfocaba más sobre las personalidades. Entonces, si quieres darle retroalimentación y estás hablando de su personalidad y su carácter, a no ser que esto sea la retroalimentación realmente, hay que compararlo con la retroalimentación que le están dando las demás. Y si le damos a la mayoría feedback sobre su desempeño, a las minorías sobre su carácter, esto no es una manera de igualdad. Y a veces en relaciones de mentoría, esa es una tarea que tenemos que enfocarnos sobre la tarea, no sobre el carácter. Si tiene que ver con el carácter, bueno, voy a hablar sobre el carácter para comenzar y ya sé por qué. También encontramos que los que reciben la retroalimentación, cuando hay afinidad, obviamente recibieron una retroalimentación más franca, porque cuando hay diferencia, más probablemente le agregan diferentes ambigüedades. No sé por qué me están diciendo esto. Antes de hacer esto, realmente hay que pensar cuál va a ser la dinámica y eso de pronto va a ayudar a entregar la retroalimentación más correcta. Y un feedback abierto nos conlleva al cambio deseado. Bueno, hablé demasiado. Les quiero agradecer por escucharme. Yo sé que hay muchas preguntas. Voy a mutearme y probablemente me va a desaparecer. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Margaret. Fue muy interesante para todos. Qué bueno tenerte aquí y poder escuchar todo esto. Es interesante y podemos abrir el piso para preguntas y respuestas, pero quiero decir algo para que piensen todos. Me encanta cómo comenzó con la dinámica de poder, porque esto es importantísimo. A veces las personas ni siquiera reconocen la diferencia en términos de las dinámicas de poder. Y también me encantó sus ejemplos sobre los estereotipos y cómo esto puede generar ansiedad para las personas. Me pregunté si de pronto algunas que son profesionales de salud mental reconocen esto en sus propias interacciones que han tenido también. Y muchas gracias por hablar sobre mentores y discípulos, porque nos hace pensar nosotros sobre qué tanta afinidad tenemos el uno con el otro y cómo nosotros sacamos de la otra persona en vez de presumir y hacer asunciones. Agradezco esto, Margaret. Abremos el piso ahora a preguntas. Cualquiera que quisiera hacer preguntas, simplemente pueden abrir su micrófono o pueden alzar sus manos. Sí, Daniel, ¿querías comenzar? Hola, espero que me puedan escuchar. Muchísimas gracias por su presentación. Fue grandiosa. Muy buenos puntos. Lo de retroalimentación me ayudó mucho. Entonces, yo estoy en Sudáfrica, África del Sur, y tenemos un contexto bastante único. Voy a tratar de mantener mi pregunta lo más corta posible. Yo trabajo con gobiernos y también trabajo en el mundo académico. Y el gobierno es muy negro y la academia aquí, especialmente a los más alto nivel, es bastante blanco, se está volviendo más negro, pero así funciona. Mi punto es que estoy tratando de ser un mentor de estudiantes negros, jóvenes negros y también trabajar con oficiales negros del gobierno que tienen mucho más poder. Como un hombre blanco joven, ¿cómo será que yo puedo hacerme a mí y a las personas con quien trabajo que se sientan cómodas, lo más cómoda posible, dado que existen tantos temores sobre los estereotipos que estoy proyectando? Yo estoy proyectando sobre ti, tú estás proyectando sobre mí. ¿Cómo elimino esta tensión dando estas posicionalidades que mencionaste?
Sí, muy buena pregunta. El contexto africano siempre me interesa porque es uno de los más complejos, el contexto africano. Los escenarios más grandes cuando hablamos sobre raza. Sí, y muchas gracias por hacer esta pregunta. No tenemos suficiente tiempo para hablar, pero gracias por hablar sobre eso, porque ahí es donde realmente viene a jugar la posicionalidad. Esto es algo que hacemos en cada interacción. Hay que pensar sobre qué asunciones de poderes tengo yo, qué pienso yo sobre el poder, cómo estoy estereotipando este poder. A veces no estamos en poder, si no importa, pero ¿cómo asumo yo el poder que tiene esa persona? ¿Qué ventajas asumen ellos que yo tengo y yo asumo que ellos tengan? Si voy a retroalimentación o si voy a interactuar con ellos. Eso de pronto te puede ayudar casi que hablar a ellos a veces con una manera de disipar esos estereotipos, las, como algo que yo sé que eso de pronto puede sonar como un estereotipo. En su contexto, de pronto hay algo que puedes utilizar o algo que puedes decir para eliminar el estereotipo. No estoy asumiendo algo y estoy abierto a lo que me quieras contar. Y si estoy diciendo algo como si te estoy estereotipando, cuénteme. Si eres la persona en una posición más alta, en una posición más baja, hablando sobre esos especialitos, si estamos hablando con una persona más poderosa que está estereotipando, a veces hay oficiales poderosos del gobierno y eres un hombre blanco, más joven, están sirviendo como poderoso y blanco cuando estoy pensando, pero son más poderosos ustedes y son negros. Debes conocer exactamente en dónde está esa persona en su pensar y conocer en dónde estoy yo también. ¿Qué presunciones estoy haciendo? Eso te permite abordarlo de una manera como si fuéramos dos seres humanos teniendo una conversación. Si existen dinámicas de poderes teniendo una conversación, eso puede, hay diferentes paradigmas de poder. Realmente son sistemas complicados para que tomar un paso estar y pensar sobre la posicionalidad. Cuando los temas venimos, los interpretamos. Bueno, ahora ya se están pensando como yo, y los estoy viendo a ellos como este tipo de persona. Y ya podemos hacer algo para neutralizar este factor y comunicárselo, comunicar la intención de la manera desea. Yo sé que es un escenario muy complejo, pero esperemos que podremos trabajar más la posicionalidad y cómo podemos aplicar esto en la práctica. Este es un contexto perfecto donde la posicionalidad se puede trabajar y te puede ayudar. Gracias, Margaret. Alfredo, tenías una pregunta que colocaste en el chat. ¿Quisieras de pronto explicarla mejor sobre los estereotipos si quieres hablar? Sí, bueno, es que hay traducción, se me hacía más fácil escribiéndola. Gracias, doctora Oshin, es excelente su presentación. Usted habló de dos condiciones, una donde las personas identifican que tienen estereotipos o que les asignan estereotipos, y otra donde las personas generan esos estereotipos. Pero si yo fuera una persona que voy a dirigir a un grupo nuevo, ¿no? Hay indicadores de que la persona sufre de algún tipo de estereotipo, es víctima. O sea, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de, mira, esta persona tiene condiciones que no son normales, probablemente es víctima de un estereotipo? No sé si queda clara la pregunta. Gracias. We probably need to... Probablemente necesitamos resumir eso un poco y definitivamente no soy la persona para resumir esto correctamente, pero pronto, Carlos, te puedo preguntar que resuman eso para nosotros. Sí, una grandiosa pregunta, pero el primer comentario fue muy positivo. Doctor ya lo mencionó, pero él quiere saber si hay indicadores que nos dice si una persona en la organización está sufriendo por una discriminación por estereotipos o si existen indicadores que las personas en la organización quizás están actuando o tienen algún punto de vista estereotípico. Existe mucha literatura sobre cómo diferentes grupos sufren diferentes estereotipos y las interacciones de estereotipos. Entonces, comenzando leyendo esta literatura y entendiendo los estereotipos de diferentes grupos realmente ayuda. Cómo los diferentes grupos normalmente sufren estereotipos. Esto ayuda porque a veces entendemos cómo es la conversación cuando alguien está diciendo, esto suena estereotípico, porque si no lo conoces,
Entonces, simplemente, realmente hay que incrementar nuestra conciencia. Hay diferentes grupos en el mundo laboral y cómo las personas pueden estereotipar a las personas. Existe mucha investigación sobre diferentes grupos y cómo las personas reciben estereotipos. Y si hay diferentes comunidades, si tuviéramos más personas, preguntamos sobre diferentes grupos. Y podemos preguntar cómo son los estereotipos para los escoceses o los irlandeses. Todos esos grupos tienen estereotipos. Entonces, que algunos son positivos, algunos son negativos. Entonces, estar conscientes es lo primero, porque podemos entender la conversación cuando alguien está sufriendo. A un nivel más profundo es cómo comenzamos a ver cuando esta persona tiene el concepto de la amenaza, donde este estereotipo ya los impactó. Aquí es donde podemos ver realmente un desempeño malo, donde estamos esperando un buen desempeño. Creo que eso es el trabajo más importante. Entrevistas a un candidato, el candidato se ve muy bien en el papel y quizás hablamos con ellos en el teléfono y ellos estuvieron magníficos. Ellos están llegando y después vemos un candidato completamente diferente, un comportamiento muy diferente, un desempeño diferente. Asumimos que de pronto el candidato se está desempeñando más, pero no. Si conocemos realmente el antecedente, como alguien tan diferente en cualquier ambiente, cómo experimentan esa diferencia, cómo puede entrar en un ambiente y ese ambiente realmente les señala a ellos que ellos son diferentes y eso cambia su rendimiento. Ahí sabemos que podemos de pronto, sin asumir que simplemente son están teniendo mal rendimientos, hay que reasegurar a la persona y crear un ambiente más acogedor. Digamos que la persona detrás mí en la línea, cuando estoy tratando de parquear mi carro, si ellos tienen su cabeza por fuera de la ventana y me están mirando con una manera muy rabiosa, ya sí, de pronto me vuelvo más estereotipado. Pero si miran y me entienden que estoy teniendo problemas y sonríen y se ven muy relajados, inmediatamente eso me ayuda a recuperarme y yo después puedo desempeñar y rendir mejor porque esa presión se elimina. Entonces, si estamos viendo que alguien está luchando a nivel emocional, con mucho estrés y con mucha ansiedad, con un monitoreo de desempeño, si no pensamos que eso nada tiene que ver con su desempeño, realmente hay que asegurarles que ellos muchas veces, hay que buscar maneras que ellos tengan más seguridad sobre sí mismos, que tengan un ambiente mejor, más inclusivo, para ayudar a las personas a realmente relajarse más y comportarse de una manera como realmente son. En términos de los victimarios, incrementar la conciencia, que conozcan cuáles son los estereotipos, eso es más importante, que ellos conozcan. Yo sé que fue una respuesta larga, ojalá que les pueda responder. Thank you. That was a really good point. And thank you, Alfredo. Muchas gracias, gran punto. Y gracias, Alfredo, también. Y Carlos, obviamente, por apoyarnos. ¿Alguien tiene preguntas que quisieran agregar en este momento? Carlos, quisiera... Yo también estoy de acuerdo. Gran presentación. Y en los Estados Unidos hemos estado estudiando todos estos temas interculturales. Sabemos que construir conocimiento y tomar acciones son maneras de trabajar. Y nosotros hemos estado trabajando de esta manera con nuestros libros, con nuestras clases. Pero es tan interesante qué tan persistentes son estas situaciones y qué tan dañino es, no solamente para la salud psicológica, pero también para la salud física de las personas y de aquellas personas afectadas. Entonces, una de las maneras que nosotros respondemos, y yo digo nosotros porque yo soy latino en una sociedad bastante predominantemente blanco, entonces yo experimento algunos de los elementos que describiste tú, pero una de las cosas que yo he visto es que veo grupos marginalizados o estudiantes de grupos raciales, veo cómo ellos tratan de duplicar sus esfuerzos para demostrar sus valores y sus calidades, tienen mayor esfuerzo y tienden convertirse uno de ellos, un concepto que para muchos llamamos el melting pot o como la gran manzana. Hoy en día estamos en desacuerdos. Ahora hablamos como una ensalada combinada o un punto de vista combinado. ¿Qué piensas sobre esto?
Sí, esos esfuerzos de duplicar sus esfuerzos también tiene un desgaste psicológico. ¿Por qué debería exercer más esfuerzos psicológicos y más emocionales y más poder emocional en un ambiente donde las personas, simplemente algunas personas pueden llegar simplemente y hacer lo que ellos quieran y tú tienes que constantemente pensar sobre esto y tener un esfuerzo adicional psicológico porque vamos a sobrecargar a las personas por lo que son? Sí lo hacen, pero el sistema debe entender y abordar esto a través de los diferentes ambientes. La conciencia es una acción y el cambio de comportamiento es importante. Eso no es el trabajo de la minoría, tratar de duplicar sus esfuerzos para eliminar esto es demasiado esfuerzo y las minorías no queremos pagar este impuesto. Eso sería un impuesto sobre nuestras mentes. Estoy de acuerdo contigo. Y todo sobre el melting pot. No. Eso no es lo que queremos como personas. Las personas quieren autonomía, queremos tener positivos. Las personas más empoderadas fueron los que no estuvieron en el melting pot, pero los que antes se trataron y mire, ese soy yo, soy diferente, me tienen que aceptar por quien soy yo. Por ejemplo, yo como consultora, a mí me dieron sugerencias, eres magnífica, pero si de pronto mejoras tu acento, te pagarían más, me dicen. Si simplemente hablaras como una persona más británica, las personas te pagarían más. Y yo les he dicho, no quiero hablar con este acento como británica porque soy una mujer negra de Kenia, vengo de Kenia, hablo como soy y me pagarán más con mi acento. Sí, Carlos, veo que estás completamente de acuerdo con ellas. ¿Qué significa realmente la diversidad? Las personas tienen que ser ellos mismos, no simplemente tratar de cumplir con las expectativas. Se nos acabó el tiempo, pero quería agradecerte de nuevo, Margaret, por su tiempo, por sus insumos, por su información y por apoyar a todo el grupo. Realmente creo que todos aquí realmente estamos muy contentos y nos vamos a querer ejercer más y conocer más y ser más conscientes cuando estamos hablando con los demás sobre ser realmente inclusivos. Muchas gracias a todos. Y nos veremos pronto. Gracias a todos por venir hoy. Amanda está viajando, entonces no pudo participar, por eso estoy yo aquí. Pero muchas gracias, Papa, por crear esta reunión y nos vemos muy pronto a todos, como lo hacemos con frecuencia. Thank you. Thank you very much. Bye Thank you, bye. Margaret. Thank you very much. Bye.